Bueno, por humor de la precisión. No te recargues hacia él. Sí, ok. Saquemos la académica, ¿no? Gracias. Bueno, es que aquí hay que aclarar todo, porque sí, más vale. El micrófono, sí, creo que ya está activado, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Les damos la bienvenida a la segunda jornada del proyecto Siavash en el espejo del mito, un acercamiento desde la academia y el arte. Agradecemos su presencia, estamos muy emocionados de la última jornada que hemos preparado. Este proyecto parte del proyecto PAPIT a cargo de la doctora Shekufeh Mohammadi, llamado El recorrido literario del mito de Siavash desde el Shahnameh de Ferdowsi hasta el Sendebar medieval. Y pues vamos a inaugurar esta mesa que se llama El mito de Siavash, traspasando horizontes. Les voy a presentar ahora a Miguel Ángel Cabrera Sánchez. Miguel Cabrera es filósofo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue cofundador en 2010 de la revista digital Cuadribio, ganadora de la beca del FONCA Edmundo Valadez. Ha realizado estancias en Francia y Alemania. Es autor del poemario El viento y Berlín, publicado en Lunaria Ediciones, y miembro de la Asociación de Textos y Seminarios Clásicos con sede en la Universidad de Concordia, California. Ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales e internacionales y su ponencia se titula Siavash, Platón y Jenofonte, Calocagacía y la tragedia del héroe. Gracias. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, pues buenos días, gracias por su asistencia. Agradezco mucho la atención tanto de las personas que me invitaron a participar en este seminario, como la doctora Shekufeh, como a mis colegas aquí presentes, a ustedes asistentes. Y bueno, sin más, porque el tiempo es aquí muy valioso, pues voy a leer una ponencia que he preparado, que dividí en 3 partes y que se titula Siavash, Platón y Jenofonte, como bien dice Deni, la calocagafía y la tragedia del héroe. Bueno, primero la introducción y voy a ir haciendo precisiones en caso de ser necesario. Bueno, como prototipo del ser humano en perfección, el concepto de calocagafía griego puede ser adscrito a la personalidad de Siavash, personaje legendario del Shahnameh o libro de los reyes persa. Ello pretende mostrar no solamente la estructura en la formación del carácter de los personajes míticos, sino hacer concretas las similitudes y paralelismos entre 2 visiones de mundo que aparentemente opuestas debido a la tradición historicista, encuentran puntos de contacto mutuos desde la influencia de Zaratustra en la filosofía de Platón o el paradigma persa en la cosmovisión de Jenofonte, como la evocación de Megas Alexandros, Alejandro Magno, en su homónimo de Sekandar, según aparece en el poema épico de Ferdowsi. De ese modo, pretendo contribuir a la idea de la importancia del Oriente en la formación de la idea del ser humano occidental y a su vez señalar la preponderancia del caso particular del héroe trágico, entre otros posibles, para la generación de una perspectiva que vincule la poesía épica con el sentido político pragmático de la literatura, es decir, del desvelamiento de una unidad identitaria colectiva. Bueno, la primera parte, hago una asociación entre Grecia e Irán. Y más o menos dice, el héroe no es solamente un modelo paradigmático cuyo perfil literario esconde en el marco de un poema épico la estructura de una enseñanza particular, ya sea que sus cualidades morales inciten a un tipo de entrenamiento pedagógico o que en su representación el paroxismo colectivo advierte en sí un genuino interés estético y renovador. Tales fenómenos bien podrían caracterizarse por un nivel de abstracción muy propio del que fabula. Si identificamos narrativa con mito, la realidad de su estructura nos desvela una constante en los patrones de comportamiento por los que es posible compararlos según su morfología y sintaxis. Tal aproximación, si bien nos permite encontrar vínculos ahí donde se pensaban desiertos, no responde a la cuestión del singular propósito del contenido que le proporciona forma, es decir, no delimita el campo concreto en que el contenido ha de culminar socialmente. Pese al conocimiento que de una forma épica o cómica se puede hacer sugerir en un lector o auditorio.
Lo que acabo de decir no es otra cosa más que hay un grado social de la literatura que se ha perdido. Ese conjunto, más bien, tendría que recrear mitos, un cuento y apoderarse de él en una sola idea colectiva, la idea de identidad. En ese sentido, en torno al Shahnameh de Ferdowsi gravita una idea puntual como perdida entre sus versos. No parece así contradictorio afirmar el distanciamiento que su autor refiere para con las ideas islamizantes, por una parte, pero también para los vástagos de la mítica tierra de Turán o tierra de los turcos. Lo anterior equivale a identificar a Irán con una clara identidad zoroastriana, que es el influjo que se admite en su seno métrico, tejido todo ello en dísticos de corte regular, como se ha propuesto en el canon del Masnaví, que es la estructura del poema, la estructura métrica. Entonces esta estructura, por tanto, ya sea desde su concepción estilística o del diseño de sus mitos, se observa insuficiente, aunque necesaria, para decodificar su contenido. No es sino la hermenéutica de su totalidad, su propósito unívoco y esencial, la que permite contextualizar un mito específico. El caso de la historia de Siavash, la estructura de su narrativa, así como los atributos del héroe o de sus oponentes, se vuelve significativo para el hermeneuta, al entender sus cimientos filosóficos e históricos, los cuales se retrotraen a una perspectiva persa de lo que significa la nobleza, pero que también se observan en el antiguo ideal griego, correspondiente al perfeccionamiento de la mente, el cuerpo y el espíritu, la calocagathia. Pero antes de intentarla definirla, parece necesario dar cuenta, aunque sea de manera muy general, de la estrecha compenetración de las culturas griega y persa en algunos aspectos de su historia que se vuelven indisociables. Para ello serían muy útiles sobre todo los casos de Platón y Jenofonte. En el ámbito cronológico, uno de los grandes hechos que rasgaron para siempre la literatura fue la guerra de Troya. Podría aseverarse que desde entonces el mundo comenzó a ser dividido en Oriente y Occidente, es decir, al asumirse la noción de una alteridad total por las costumbres cotidianas, la etnia o la religión. La interpretación posterior de los cronistas y poetas alinearía ideológicamente a este conflicto armado fundamental con la posterior hecatombe provocada en el Mediterráneo por las guerras médicas, con lo que se asentarían por primera vez y para siempre las bases occidentales, sesgadas y unilaterales entre civilización y barbarie, entre democracia y totalitarismo. Sobre todo esto comenta Luciano Cánfora, un importante investigador. Lo siguiente: las guerras persas actuaron como un catalizador al crear la distinción entre griegos y bárbaros. ¿Cuál podría ser la diferencia esencial entre ellos? Los griegos vivían en ciudades y los bárbaros no. Los primeros eran libres y los segundos subyugados a la autoridad de un líder. Desde la primera línea de la historia de Heródoto, los bárbaros y griegos determinan los dos polos de la historia. Y cita aquí a Heródoto. Heródoto de Halicarnaso muestra así su investigación, su historia, de suerte que los logros humanos no sean olvidados en el tiempo y que las grandes y maravillosas proezas, algunas alcanzadas por los griegos, otras por los bárbaros, no sean sin su gloria. La contraposición de Europa y Asia es denotada en Esquilo en sus obra Los persas, del 472 a.C., por la imagen de dos hermanas, los dorios, que son griegos, y los persas, que son enemigos. Esta visión se proyectaría a la guerra troyana retrospectivamente, por lo que los troyanos serían tildados de bárbaros. Por mucho tiempo, la noción de Europa correspondió a la manera en que los griegos se definieron a sí mismos. En la Grecia de las ciudades-estado, las siguientes ecuaciones enraizaron profundamente o profusamente. Grecia igual a Europa, igual a libertad y democracia. Persia igual a Asia, igual a esclavitud. Y si lo actualizamos, bueno, pues hoy también tenemos esta distinción según la coyuntura internacional, donde incluso los países orientales, Irán, Afganistán, Siria, son tildados de terroristas desde un eje occidental. Entonces, la misma distinción de la antigüedad en las guerras de aquella época se repite en las guerras contemporáneas, que es como parte de la reestructuración, de la resignificación, de la reinterpretación del mito a época contemporánea, ¿no? Entonces, esa es la cita de Luciano Cánfora, muy buen investigador, y continúa. El hecho de que en el Shahnameh se narren las aventuras de Alejandro Magno o Secandar, por otra parte, vuelve inquietante el hecho de una tajante distinción dual del mundo, como si se tratase del levantamiento del primer muro ideológico significativo. El antiguo mundo de los griegos entonces y el de los persas debe tener una interrelación mucho más compleja de lo que los manuales en historia de las ideas enseñan. Aristócles de Atenas, mejor conocido como Platón,
el más preponderante filósofo de la Grecia antigua, tanto por su capacidad de síntesis del pensamiento presocrático como por sus cualidades estilísticas que dieron carta de naturaleza al griego ático, demostró tener el conocimiento que sobre los antiguos príncipes iranios los preceptores inculcaban a los jóvenes, de alguna manera semejante a la educación que Siavash recibe de Rostam, como suele ser usual en círculos aristocráticos, así como de la existencia del profeta de Ahura Mazda. Mary Boyce da cuenta de ello. Y la cita dice: en relación al conocimiento que Platón tuvo sobre la ética zoroastriana, en el diálogo Alcibíades, un trabajo proveniente de la Academia en algún momento después del 374, se proporciona un relato sobre la educación de los príncipes persas en los siguientes términos. Cuando los niños tienen 7 años, les son dados caballos e impartidas lecciones de equitación y comienzan a cazar. Al encontrar un joven a los 14 años es tomado por los instructores reales. Ellos no son sino 4 hombres elegidos de entre los persas de mayor prestigio de avanzada edad, es decir, el más sabio, el más justo, el de mayor templanza y el más valiente. El primero de ellos le enseña el conocimiento de la magia de Zaratustra, hijo de Hormuz, esto es, el culto a los dioses. Le enseña también el arte de gobernar. El más sabio, el sabio más justo le enseña a ser leal a la verdad durante toda su vida. El sabio de mayor templanza a no ser dominado por ningún placer, de suerte que acostumbra a ser un hombre libre y un genuino rey, que es la esencia de todo lo que él es y no un esclavo. El más valiente lo entrena a no sentir miedo y a volverse imperturbable, a la vez que le enseña que ser intimidado es esclavizarse. Esa es la cita del diálogo y sigue la cita de Boyce. Las virtudes en que los príncipes persas se instruían, es decir, en ser sabios, justos, moderados y valientes, están vinculadas con la propia moral teológica de Zaratustra y son las mismas que hemos referido y practicaban los iranios a lo largo del periodo aqueménida. También son similares con las virtudes que Platón caracteriza como las propias del alma. O sea, esto es muy significativo porque está diciendo que Platón se fusila de alguna manera la ética zoroastriana, que más tarde será recodificada como las 4 virtudes platónicas. Y eso no se ha dicho justamente porque se hizo una distinción tajante ideológica entre esta mismidad griega contra la alteridad barbárica o asiática, en este caso persa, supuestamente barbárica, ¿no? La relación entre Platón y el zoroastrismo es muy compleja y rebasa los alcances de este escrito, pero pone de manifiesto el grado máximo de síntesis del pensamiento humano cuando es puesto en relación con la doctrina general de la dialéctica, en lo que podría denominarse como una forma de vida mítico-espiritual, si se tienen en relación los ágrafa dogmata que supuestamente Platón habría enseñado verbalmente. O sea, hay toda una corriente de estudios encabezada por un tal Slezak que afirma que los diálogos de Platón son, digamos, nada más la sombra. Platón no está en los diálogos, está en las doctrinas no escritas o ágrafa dogmata que se enseñaban de manera dialéctica. Entonces los diálogos nada más son como un cascarón desde este punto de vista. Lo cual también es muy significativo, tampoco se dice mucho de esto. De la misma manera, por otra parte, Jenofonte hace referencia al ejemplar modo de vida o ética teológica oriental que termina por demostrar, al menos en esencia, la existencia de un tipo de pensamiento compartido entre la estirpe de Helena y la de Fereidún. Según Werner Jäger, otro importante estudioso, al final de la Ciropedia, Jenofonte atribuye las causas de la decadencia del poder de los persas a la relajación moral reinante en la corte de Artajerjes Menón, aquel mismo rey a quien su hermano Ciro intentó derrocar del trono. Si la sublevación hubiese triunfado, Ciro habría traído el renacimiento de los antiguos ideales persas aliados a las mejores fuerzas del helenismo y tal vez la historia del mundo habría tomado otro rumbo. La imagen que Jenofonte traza de la personalidad de Ciro en la Anábasis, después de relatar su heroica muerte en la batalla de Cunaxa, es un paradigma perfecto de la más alta calocracia. O sea, Jenofonte fue otro escritor, alumno de Sócrates, que escribió bastante, toda una enciclopedia, y escribió también un libro que se llama La Ciropedia, que es aparentemente, dicen los estudiosos, una respuesta a la República de Platón, ¿no? También dando cuenta de esta persofilia antigua. Bueno, entonces entro a la segunda parte de lleno, que es la definición de calocracia. Y aquí, a lo mejor por falta de tiempo, voy a ser muy tuitero, para decirlo de manera más coloquial, ¿no? Entonces, la calocracia podrá representarse en actitudes bellas en un sentido pragmático. Entonces, aprovechando que hoy es un día importante en el que el país está de luto, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo de calocracia chilanga puede haber sido que hace 2 años la gente se organizó y tuvo una actitud muy bella y solidaria con sus demás colegas para salvar un tipo de situación emergente, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud, digamos, pragmática,
valga la redundancia, ese pragmatismo es de alguna manera un acercamiento a la calocografía, que es una ética o un modo de ser, no moral, es muy diferente, que tiene que ver con un tipo de precisión en lo que tiene que hacerse cuando es necesario hacerse, ¿no? Más o menos por ahí va. Entonces la calocografía, adscrita a su contexto histórico, es un llamado paradigmático por comprender el mundo sensible a partir de la generación de un orden concreto. En ese sentido, un ideal no representa algo de suyo imposible o inviable, sino el esquema que orienta a toda la comunidad hacia el perfeccionamiento de sus capacidades civilizatorias. El hecho de que este fenómeno no representa una constante absoluta, sino que más bien descuelle en las manifestaciones culturales según la cosmovisión de un pueblo unificado, no implica que el ejemplo, paradigma en griego se dice, ejemplo en griego se dice paradigma, que el ejemplo de un ser humano virtuoso no deba ser tomado en cuenta al tratar sobre la significación de la mitología o la literatura filosófica. Con ello es posible aventurar una definición a partir de los diferentes elementos que componen contextual y filológicamente nuestro concepto. Tenemos por una parte la acepción etimológica. Calocografía se compone de kalos, bello, y agazos, excelente, pero nos encontramos ante una descripción analógica a la de la realidad estética. No hablamos en ese caso de hermosura física en primer lugar, o de excelencia técnica. En realidad, tanto Platón como Jenofonte o el mismo Aristóteles propugnan su ideal en un espacio metafórico para llamar la atención desde la sensibilidad hacia el comportamiento, en lo que podría considerarse un giro de sentido en relación a algo introspectivo. A su vez debe ser tomado en cuenta el contexto sociológico del mundo helénico, en la medida en que, contrariamente a la disposición contemporánea, la esfera de la literatura helénico se retrotraía a un minúsculo grupo de ciudadanos privilegiados que disponían del tiempo y recursos necesarios para hacer el estudio de un tipo de programa artístico y político. En un primer instante, entonces, la conceptualización de la virtud se restringía al mundo de los aristócratas helénicos, cuyo liderazgo lograba insuflar al resto de ciudadanos habitantes de la polis griega un particular carácter o modo de percibir y reaccionar ante lo cotidiano. Tan solo modo de referirse al ámbito político es heredado en el democrático siglo IV, antes de Cristo obviamente en realidad, desde la formación social de la Grecia arcaica, es decir, la época por excelencia de las monarquías en el Mediterráneo. O sea, lo que estoy diciendo es que Platón en su época es un autor, un pensador arcaizante, quiere retomar los antiguos ideales de la época de las monarquías, de la época de Troya, e incorporarlas a la vida democrática de su siglo. O sea, quiere tomar los ideales antiguos y hacerlos valer. Por eso su programa filosófico-político, que es más político que filosófico, ¿no? Más político que metafísico, es más de pragmatismo, como decía. Y eso lo hace porque en aquella época los griegos pues eran muy diferentes a lo que hoy pensamos de ellos. No se vestían ni siquiera de blanco, con túnicas blancas para empezar. Era una sociedad muy, muy elitista. Y la literatura únicamente podía ser costeada por un tipo de clase particular que era que justamente era la clase gobernante, ¿no? Entonces, hay que dividir, o sea, ¿a qué nos referimos con literatura, ¿no? Pero bueno, entonces, en suma, la calocografía representa genealógicamente un ideal diseñado para un particular mundo elitista, ese es su origen, ¿no? A saber, de las clases gobernantes de las monarquías arcaicas anteriores al siglo X. En la época de Platón y Jenofonte adquiere un matiz específico, pero sin perder el sustrato del que se origina. Por tanto, resulta contraproducente hacerla gravitar únicamente como una de las formas del exclusivismo griego de corte aristocrático. El objetivo de los filósofos es educar a una clase gobernante en un modelo estricto de comportamiento para que finalmente estos sean capaces de hacer de la comunidad un centro de sentido pragmático. El arte y la ciencia de ese modo se convierten en una de las consecuencias del acto fundacional del carácter de todo un pueblo, esculpido así por la mano del gobernante y configurado desde la simiente del filósofo. En una democracia, tal resignificación de nuestro concepto representa una lectura contraria a aquella visión hermenéutica que se empeña en denostar a la experiencia eidética y que refiere a toda la experiencia sensible como la manifestación externa de la mente respecto al sujeto. Dicho de otra manera, un ideal no es inviable, pues no se trata de referir puntualmente todos y cada uno de sus atributos, sino de aproximarlos hacia el eje o centro que detentan. La preocupación principal de Platón y Jenofonte es dialogar con su época y promover un tipo de pensamiento pragmático, pero inspirándose en los antiguos ideales de origen monárquico, como ya he dicho. Ante la decadencia de la democracia griega, entonces, resulta comprensible que hicieran de los persas y espartanos su paradigma axiológico. Sin antes haber considerado sus elementos, entonces, no podría resultar para nosotros benéfico el hecho de proponer una definición desde una interpretación holística. Así, por ejemplo, el caso de Jenofonte, citado en un libro que aquí traigo. Dice, a grandes rasgos, el historiador griego, más bien,
que habla de Jenofonte. A grandes rasgos, el historiador griego retoma varios elementos culturales persas, como el sistema militarista, el sobrio estilo de vida basado en la práctica de la continencia y la obediencia, como del fortalecimiento físico, el respeto a las leyes, el amor a la patria y a la verdad, y también la importancia de poner el ejemplo. Gracias a la anábasis y a la ciropedia es factible vislumbrar los valores que Jenofonte adopta de este pueblo. Jenofonte sintió una fuerte admiración por Ciro el joven. Pese a la brevedad de su trato, este príncipe dejó tan buena impresión en el estratega que se refiere a él como el hombre más apto para reinar y el más digno de gobernar entre los persas que sucedieron a Ciro el Viejo. Señala, es necesario como ejemplo modificador de las conductas que la sociedad suele mostrar para consigo misma frente al resto del mundo. Por otra parte, debe ser tomado en cuenta que la misma definición de participación política es diferente de la moderna. En la época de Platón, la participación de la administración pública era detentada por los mismos ciudadanos, lo que excluía de toda posibilidad del surgimiento de lo que ahora conocemos como clase política. El descubrimiento de tales sutilezas nos permitirá entender el pensamiento filosófico en la pureza de su realidad, tan enfrente de lo que normalmente se estudia en los manuales históricos. Así, pese a las particularidades de cada sistema político, ya sea democracia, aristocracia, monarquía, etc., lo importante es entender la manera en que el ideal del virtuosismo perdura y es acoplado a cada nueva situación histórica, griega o no. Como ya no estamos en la época de las monarquías, pues ahora cada quien es dueño de sí mismo y obviamente hablo de cómo el ciudadano es representante de este tipo de ideal, ¿no? Sentido e interpretación de la literatura épica. La tercera parte, la última. Como tal, la literatura y en particular la poesía épica representa uno de los momentos más sofisticados de la experiencia idética al hacer valer los hechos políticos como hechos estéticos. De ahí que los libros tan fecundos como el Shahnameh puedan ser comprendidos como una manifestación del arte más elaborado y por otra parte como un manual o guía política para aprender de los éxitos y fracasos de sus personajes en aras a complementar el espíritu colectivo con el aprendizaje histórico. O sea, el Shahnameh entra en la categoría de los libros llamados espejos de príncipe, que son manuales de los que se aprenden consejos para guiarse y guiar a la sociedad. Entonces la historia de Siavash, vista de este modo, puede ser interpretada por las futuras generaciones de gobernantes y gobernados como la del paradigma de la inocencia política y la pulcritud espiritual. Y aquí tengo una cita también de Jäger. En tiempo de Sófocles se inicia un movimiento espiritual de incalculable importancia para la posteridad. Es el origen de la educación en el sentido estricto de la palabra, la paideia. Por primera vez esta palabra, que en el siglo IV durante el helenismo y el imperio había de extender cada vez más su importancia y la amplitud de su significado, alcanzó la referencia a la más alta arete humana o a la excelencia humana. Y a partir de la crianza del niño, en ese sencillo sentido, la llamamos por primera vez en Esquilo, llega a comprender en sí el conjunto de todas las exigencias ideales, corporales y espirituales que constituyen la calocracia en el sentido de una formación espiritual plenamente consciente. En tiempo de Sócrates y de Platón, esta nueva y amplia concepción de la idea de la educación se halla perfectamente establecida. Entonces son cosas que se aprenden, se van aprendiendo, ¿no? Es lo único que dice. Entonces me voy a saltar una partecita, pero lo que estoy diciendo es que Siavash, digamos, es un ejemplo pragmático también de cómo no se debe gobernar, ¿no? Entonces tiene un doble lado, tiene la parte de la belleza del alma, hablando de Siavash nada más, pero también tiene la parte de candidez, ¿no? Entonces aquí me salto esta partecita y ya casi llegando al final, vamos a la conclusión. La calocracia así representa un ideal con dos caras, la cara sabia y contrariamente la inocente. El doble juego entre ambas debe ser atestiguado por un pueblo particular como parte del proceso de la concreción de un orden cultural y pragmático y de acepción generalizada que no solamente coadyuva a la formación de la identidad, sino también de la formación del carácter público, y esto es más importante. Una vez que la poesía lega sus fecundas historias al conocimiento generalizado de la manera en que debe o no actuarse, según las consecuencias de cada decisión, cada una progenitora de la civilización o la barbarie. Entonces, esa es la última parte del texto, pero quiero leer rapidísimo una cita que aquí preparé sobre qué significa la poesía y por qué esto tiene que ser dicho en poesía, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de hablar todo esto en poesía? Cuando hablábamos de la literatura, ¿no? Que es un fantástico libro que se llama Formas de hablar sublimes, poesía y filosofía, de Eduardo Nicol, un gran filósofo, sin lugar a dudas. Y entonces aquí voy a leer rapidísimo, dice: la poesía es más poderosa que la física y la astronomía, porque el arte poético transforma el mundo, mientras que la ciencia solo lo representa.
¿no? Y esto está puesto en relación a que este tipo de cosas están dichas a partir de la poesía como experiencia ontológica, como experiencia artística, ¿no? No me refiero a la poesía leída, aquí me pongo a leer, sino al arte, cuando uno canta, que cantar también es elaborar poesía, ¿no? Entonces eso es muy significativo porque da cuenta, digamos, que de todo este tipo de cosas de las que acabo de hablar tienen un eje gravitacional en el aspecto literario, también popular, no nada más aristocrático, y que modifican la realidad, ¿no? A mucha gente no le importa que en el centro de la galaxia haya un agujero negro, ¿no? O de qué color son los cuásares. Lo que queremos es justamente ese pragmatismo social que nos impele a modificar la realidad, no únicamente a representarla, ¿no? Entonces, por eso que dice Nicole, por esto el científico no invoca a los dioses y las musas cuando emprende su obra, como el poeta, ¿no? Entonces, eso es muy significativo, y finalizo con una cita más que dice, verás aquí, la filosofía tiene que dar ahora un paso más allá de la tradición metafísica, y la renueva cuando por fin desiste de plantearla como problema, como susceptible de solución, esa cuestión del alma y del cuerpo, y la remite al nivel cósmico, donde aparecen términos rigurosamente racionales como la misteriosa cuestión del origen. El origen es lo que da razón del ser. El ser del hombre es verbo. El verbo nace de la materia, lo cual es imposible. Y aquí termina el asunto, no hay motivo para el desconsuelo. El hecho es que estamos rodeados de misterios. O sea, está hablando del misterio de la palabra, cómo la palabra le da sentido al mundo. Entonces, entre más desarrollemos, por así decirlo, el arte de la palabra, más sentido significativo y social tendrá cualquier tipo de actividad que tengamos, en tanto que se establece una definición de lo que significa la comunicación, ¿no? Ya visto en términos más apegados al materialismo, ¿no? Entonces aquí estamos presenciando en este libro una definición de lo que significa la comunicación en términos ontológicos, guiados a través del acto de la palabra misma, que es lo que le da sentido, eje a la realidad. Por eso yo a veces hago una crítica muy cariñosa, por supuesto, a guiar la palabra con imágenes, porque nos priva un poco justamente de que la misma palabra tenga el peso suficientemente capaz de modificar la realidad para bien de todos, en un sentido, como yo lo dije, ¿no? de bien común, ¿no? Y eso se me hace que es fantástico. Los antiguos oradores griegos no tenían proyector de fondo, ¿no? O sea, únicamente al hablar, algo decían, algo hablaban, algo dramatizaban con las manos, ¿no? Que ya generaba un tipo de eje, y a partir de ahí se construía la polis, ¿no? Entonces, con eso termino, y le recomiendo mucho a Eduardo Nicole y la lectura de Shahnameh, ya que se queden también más tarde a la música. Muchas gracias.